nos vamos a centrar un poco en una forma de gobierno que surge allá en la antigua Grecia, en la polis de Atenas, alrededor del siglo V a.C. No todas las polis griegas se manejan de la misma manera. Ya sabemos que las polis son ciudades-estado independientes y que si bien ocupan un mismo territorio que es la Hélade y los griegos tienen un sentimiento de pertenencia y una cultura común, de todas maneras se organizaron en diferentes ciudades-estado. Cada ciudad-estado tenía su forma de gobierno, pero más o menos todas ellas pasaron por los mismos formatos. En general, por formas de gobierno monárquicas, aristocráticas y algunas, como en el caso de Atenas, evolucionaron hasta llegar a una democracia. Esta democracia va a surgir allí en Atenas alrededor del siglo V a.C., luego de una serie de reformas sociales y legislativas importantes que buscaban resolver algunos de los problemas que se le plantearon a la polis alrededor del siglo VII y del siglo VI a.C. Si bien algunas trataron de resolver esos problemas mediante la colonización, la fundación de nuevas ciudades, Atenas resolvió de esa manera, no fue parte de la colonización, y resolvió o intentó resolver esos conflictos sociales importantes a través de algunas reformas importantes. Las formas de gobierno en la antigua Grecia más o menos transcurrieron o fueron estas que vemos allí. La monarquía, donde en Grecia se dieron en las distintas polis de distintas maneras. Por ejemplo, en algunas polis la monarquía era una monarquía donde había un solo rey, en otras, como en Esparta, había dos reyes, pero la idea era que había una sola persona que era la que mandaba y la que concentraba el poder. En algunos otros casos existía la oligarquía o una plutocracia también se llamaba, que era el gobierno de las personas más ricas, que eran las que tenían el derecho a gobernar, o una aristocracia, aquel gobierno de los que se hacían llamar los mejores, los primeros pobladores de estas polis. Muchas veces en la antigua Grecia surgían algunas personas que eran consideradas tiranos, donde esa persona se tomaba el poder sin tener derecho a él y gobernaba de forma prácticamente absoluta. Si bien en la actualidad el término tirano o tiranía tiene una connotación negativa, en la antigua Grecia no lo era tan así. Por lo general, los tiranos eran personas que venían a resolver algunos problemas que los legisladores no podían hacer. En Atenas, entonces, lo que se va a dar es una serie de reformas que van a llevar hacia la democracia. Algunos de estos reformadores son legisladores, son personas que pertenecen a la clase alta, son parte de la nobleza, digamos, de aquella antigua Grecia. Lo que van a ver es que hay algunos reclamos populares importantes. Hay algunos conflictos que tienen que resolver, que tiene que ver no solamente con cómo se distribuye la tierra y la riqueza y las posibilidades de generar ingresos que tiene la población ateniense, sino qué es lo que se hace con algunos ciudadanos o algunas personas que pertenecen a la polis ateniense y que vienen reclamando participación en el gobierno. Uno de los primeros legisladores es Dracón, que tiene su legislación tiene más que ver con generar la igualdad de derechos a parte de la población. Dracón establece la ley escrita, quiere decir que hasta ese momento las leyes no eran escritas, eran orales, no todos la conocían, y eso hacía que cuando se fuera a juzgar a una persona, en realidad las personas no tenían mucha idea de por qué se la juzgaban y cómo se la juzgaba. Entonces Dracón lo que hace es como generar como una base de igualdad. Es decir, bueno, la ley ahora es escrita, todos la podemos conocer, todos vamos a estar sometidos a esa ley, los jueces que actúan van a tener que actuar en base a lo que está escrito, ¿sí? Pero además, Dracón, y se conoce también con ese nombre cuando se habla de, por ejemplo, leyes draconianas, Dracón lo que hace es, si bien se permite, a partir de ahora la ley va a estar escrita, estas leyes van a aumentar los castigos y van a poner castigos muy severos. Por eso cuando se habla de leyes draconianas, son leyes que son extremadamente severas, el castigo es muy severo para lo que es la violación a la ley. Y
una de las reformas políticas importantes es que se va a eliminar la monarquía y se va a establecer una aristocracia, o sea, los nobles, estas personas que son importantes, ellos conocidos, se hacen conocer entre ellos como los mejores, ¿sí? Van a ser los que gobiernan, o sea, no va a gobernar una sola persona, va a gobernar un consejo que está integrado por los eupátridas, los que tienen mayor importancia en la sociedad. Más adelante va a venir Solón, que va a continuar algunas reformas y que entonces va a resolver algunos otros problemas que se le venían planteando a Atenas. Primero se va a eliminar la esclavitud por deudas, algo que a los ciudadanos molestaba muchísimo, porque lo que pasaba era que muchas veces algunos ciudadanos que tenían todos los derechos como ciudadanos se veían metidos en deudas importantes económicas. Acuérdense que Atenas es una polis no muy rica en materia de tierras, y muchas veces las malas cosechas y la poca posibilidad que los ciudadanos tenían a veces de acceder a tierras que pertenecían a estas familias nobles hacía que tuvieran que caer en deudas, y si no podían solventar esas deudas terminaban siendo esclavos. Entonces se daba la situación de que en Atenas existían ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría. Algunos que inclusive perdían los derechos que otorgaba la ciudadanía por tener deudas. Entonces Solón accede a uno de esos reclamos, porque eran reclamos bastante fuertes, de eliminar la esclavitud por deudas. A partir de ahora no se puede esclavizar a la persona para pagar la deuda, sino que se tienen que buscar otros mecanismos. Y después se van a crear algunos organismos de gobierno que van a estar abiertos a los ciudadanos sin importar el origen, sino más bien la riqueza. Entonces hay cargos de gobierno que se pueden integrar si uno tiene bienes que equivalgan a determinada cantidad de dinero, si tiene menos integrará otros cargos de gobierno, pero no está basada el gobierno específicamente en el origen aristocrático de la familia. Entonces hablamos de un gobierno plutocrático, un gobierno de los más ricos, que son los que pueden acceder a determinados cargos, pero sin importar el origen familiar y social de esos ciudadanos. Y luego Clístenes, que es a quien se lo considera como el creador verdadero de la democracia, va a profundizar las reformas políticas, o sea, va a crear otros cargos de gobierno, va a permitirle a ciudadanos que no son ricos también incorporarse al gobierno. Y establece lo que se llama la isonomía, que es la igualdad jurídica. Quiere decir que a partir de ahora todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin importar el origen, sin importar la riqueza. Si se es ciudadano, se tienen los mismos derechos y se establece la igualdad ante la ley. Y otro de los principios importantes de la democracia es la libertad de palabra, la libertad de expresión, que también se fundamenta en esto de que si todos somos iguales ante la ley, si todos tenemos los mismos derechos, tenemos que tener la libertad de poder expresar nuestras ideas. Lo que va a hacer Clístenes es eliminar, por ejemplo, la posibilidad de integrar algunos cargos según la riqueza, y entonces va a permitir que todos aquellos que sean ciudadanos puedan participar sin importar la riqueza, sin importar el origen, en alguno de estos cargos de gobierno. Y decíamos, esta democracia ateniense se basa en tres principios fundamentales. Primero, es una democracia directa, sin representantes. Quiere decir que todos los ciudadanos tienen derecho y obligación de participar en el gobierno de la polis. Y esto se hace porque la asamblea, que es el organismo más importante, allí en esa asamblea están todos los ciudadanos. Es el único organismo de gobierno en el que están representados todos. Y es ese organismo de gobierno que tiene como finalidad promulgar las leyes. Entonces, no hay representantes
en esta etapa, en esa parte de elaboración de la ley. No existen representantes, son los ciudadanos que directamente ejercen el gobierno. El otro principio, habíamos dicho, es la isonomía, la igualdad ante la ley sin importar la riqueza, y la isegoría, que es la igualdad de palabra, esa libertad de expresión que todos los ciudadanos tienen que tener asegurados para poder participar en esa asamblea. Y todos los gobiernos tienen organismos, instituciones, que son los que se dedican justamente a organizar el gobierno de la ciudad. En este caso decíamos, no todos los habitantes de Atenas, eso ya lo vimos, son ciudadanos, la minoría en realidad son ciudadanos. Para ser ciudadanos en Atenas se requerían muchos requisitos que no todos podían cumplir. Había que ser hombre, libre, mayor de edad, 18 años era la mayoría de edad, pero había que hacer servicio militar obligatorio desde el siglo V, después de las guerras médicas. Entonces, a los 20 recién se podía ingresar y tener todos los derechos como ciudadano. Había que ser hijo de padre y madre ateniense y haber nacido allí en la zona de Atenas. Entonces, estos ciudadanos, que de la población total que tiene Atenas son la minoría, estos ciudadanos están obligados a integrar la asamblea o la eclesía. Esta asamblea, que es el organismo más importante, es donde están representados todos los ciudadanos que tienen que asistir, se reúne 4 veces al mes y tienen la obligación de asistir, discute y aprueba los proyectos de ley y declara la guerra y la paz. O sea, todos los ciudadanos atenienses, alrededor de 40.000 más o menos, son los que van a aprobar o no las leyes y va a declarar la guerra y la paz. La votación por lo general se hace a mano alzada y por aclamación, ¿sí? El único momento en que se hace el voto secreto es para ostracizar a alguien, y eso después lo vemos. De esa asamblea, donde están representados todos los ciudadanos, lo que se va a hacer es elegir de alguna manera a otros organismos de gobierno. Hay un consejo integrado por 500 personas que se llama la Bulé. Este consejo va a ser quien prepare los proyectos de ley. ¿Qué quiere decir? Si hay una ley que tiene que ser aprobada, quien prepara y redacta la ley para que después la asamblea la discuta es la Bulé. Son 500 ciudadanos que van a ser electos por sorteo. O sea que de todos los nombres, de todas las personas que integran la asamblea, 500 van a ser sorteados para integrar la Bulé. Esa Bulé va a preparar los proyectos de ley y va a controlar el uso de los dineros públicos. O sea, ¿qué es lo que hace el gobierno de la ciudad con el dinero de todos los ciudadanos? Por un año van a estar en sus cargos, al año siguiente se van a volver a sortear otros 500 ciudadanos más para integrar ese consejo. Otra de las instituciones es el Tribunal de los Eliastas, que es un tribunal judicial, son los jueces, ¿sí? Son 6.000 ciudadanos también electos por sorteo, o sea que allí tenemos 40.000 ciudadanos aproximadamente, 500 van a ser sorteados para integrar la Bulé, 6.000 van a ser sorteados para integrar el tribunal, que es un tribunal de justicia que va a resolver en todos los casos que tengan que ver con el incumplimiento de la ley. Y esto se hace por sorteo porque en algún momento se consideró que todos los ciudadanos primero están capacitados para gobernar, es una de sus obligaciones, pero además está bueno que sean jueces en algún momento, estar del otro lado, digamos, juzgando a los demás. Por eso es por sorteo. Y el único cargo, los únicos cargos que no son sorteados, sino que son electos, y allí se hacía por aclamación y a mano alzada, son los estrategas, que son los representantes del gobierno. ¿Sí? Si alguien tiene que dirigir en algún momento las cosas que se van a hacer, alguien tiene que dirigir a los ejércitos, y bueno, esos magistrados, estrategas, son 10 ciudadanos electos por la asamblea, y estos iban a ser electos por un año y son los representantes del gobierno. O sea que prácticamente todo se hace mediante la democracia directa. En la asamblea participan todos los ciudadanos y son los que aprueban la ley y son los que declaran la paz y la guerra, pero en algunas instancias hay instituciones que van a estar integrados por representantes, como el Consejo, el Tribunal y los estrategas.